Aquí te habla Químicus. Bien, en esta ocasión vamos a ver la identificación de hidrocarburos alifáticos. Esta primera prueba vamos a hacer solubilidad. Como estamos observando y quizás no se aprecie muy bien, pero el primer solvente o disolvente que tenemos es el diclorometano. Bien, para nosotros poder evidenciar la solubilidad de un soluto en un solvente, entonces tenemos que probarlo. Bien, el segundo compuesto o el segundo solvente que vamos a utilizar es etanol. Tenemos que reconocer que para poder identificar si es soluble o no es soluble, entonces tenemos que ver la polaridad. La polaridad nos va entonces a determinar si ese compuesto se va a mezclar o se va a solubilizar con el otro compuesto, o sea, el soluto en el solvente. Como vemos, primero usamos diclorometano, luego utilizamos etanol y por último utilizamos agua. Agregamos 20 mililitros en cada uno de los tubos de ensayo, o sea, aproximadamente unos 1 mililitro, ¿sí? Ok, bien, ahora, los dos solutos que vamos a utilizar, el primero, en cada uno de los tubos de ensayo vamos a agregar entonces 20 gotas de ciclohexeno en cada uno de los primeros tubos de ensayo y vamos a utilizar también hexano. Recuerden que el hexano es un hidrocarburo alifático de la familia de los alcanos y el ciclohexeno es un hidrocarburo alifático de la familia de los alquenos, sabiendo que uno es saturado y el otro es insaturado. Entonces, para nosotros poder evidenciar, tenemos que mostrarle el resultado de la misma. Bien, considerando la polaridad, entonces nos da el siguiente resultado. Esta es la prueba, ¿no? Entonces, la que da positivo, como norma general, lo semejante se disuelve en lo semejante, o sea, lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar en lo no polar. Si vemos, en el agua y el etanol son polares, por lo tanto fíjense que se forman dos capas. ¿Por qué? Porque el ciclohexeno y el hexano son no polares, por lo tanto no se mezclarán con solventes polares. Y si nos fijamos al final, el ciclohexeno, ¿sí?, al igual también que el hexano, se mezclan entonces con el diclorometano, ya que tienen características de no polaridad. En esta ocasión vamos a, en esta segunda parte, realizar la inflamabilidad. Recordemos que hay sustancias que son combustibles, pero su punto de inflamación es relativamente alto. Por lo tanto, no es tan fácil que se enciendan, que ocurra la reacción de combustión. Entonces, en el primer vidrio reloj tenemos hexano y en el segundo queroseno, o también como se le conoce, querosín. Encendemos el hexano y vemos que es inflamable. Ahora, ¿qué pasa con el querosín? Fíjense que tenemos que utilizar varias veces para notar entonces que ocurre la reacción de combustión. Esto se debe a que el querosín es una mezcla de hidrocarburos de cadena pesada. Por lo tanto, su punto de inflamación no es tan bajo como el del hexano. Ahora, ¿cómo yo podría evidenciar que tengo un alqueno, o sea, un hidrocarburo alifático insaturado? Los hidrocarburos alifáticos insaturados, por ejemplo, como tenemos ahora el ciclohexeno, comúnmente desprenden mucho hollín. Bien, observemos el hollín que empieza a desprender. Esta es una evidencia bastante clara de que estamos entonces ante un hidrocarburo alifático insaturado. Esta es una de las evidencias más contundentes que nos puede decir que tenemos entonces insaturación. En esta última prueba entonces vamos a realizar una reacción que nos va a permitir diferenciar entre un hidrocarburo alifático saturado y un hidrocarburo alifático insaturado. Utilizamos entonces permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un agente oxidante, entonces que nos va a ayudar a evidenciar la presencia de esa insaturación, o sea, de ese doble enlace. Por lo tanto, la evidencia es un cambio de coloración. Bien, es una prueba cualitativa, es una prueba visual. Entonces añadimos las dos muestras. Primero añadimos el hexano, no ocurre ningún tipo de cambio, no hay problema. Y ahora añadimos entonces el ciclohexeno. Entonces, apenas agregamos el ciclohexeno, se nota una diferencia bastante clara. Por lo tanto, un cambio en la coloración quiere decir que hay un producto que se está generando que se conoce como dióxido de manganeso, que es entonces el responsable de esa coloración. Suscríbete para más contenido.